Mi nombre es Carlos Andrés Carrera Beltrán. Me encuentro con la compañera Juanita Maldonado y María Parra. Estamos realizando la actividad número 5 sobre la identificación de la problemática del sector agrario en Colombia. El tema que nos correspondió fue la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario. Este trabajo va dirigido a la tutora Andrea Carolina García y es un trabajo de economía agraria del grupo número 2. En el contenido de la exposición encontraremos la introducción, los objetivos, la cuestión agraria y el desarrollo agropecuario será el tema principal, donde abordaremos la historia agraria a cargo de Juanita del sector agrícola en Colombia, por Camila, la política integral y tierras del sector agropecuario, que lo haré yo, la conclusión y la bibliografía. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Parra y a continuación hablaré sobre el sector agropecuario en Colombia. Introducción. Las cuestiones agrarias y el desarrollo agropecuario en Colombia se ha constituido desde la historia hasta la actualidad por conflicto agrario con implicaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales del país. A través de la contienda política, como el campesinado ha logrado sus avances y conquistas. La realidad es que el campo colombiano, escenario de conflicto armado, ha sufrido importantes transformaciones en los últimos años. Hay una tendencia regresiva de los cultivos transitorios, mientras que los ciclos largos evidencian un fortalecimiento. Esta tendencia ha estado asociada a conflictos en torno a la tierra, al desplazamiento, a precarias relaciones laborales y a los subsidios o apoyos estatales. Este ensayo busca analizar las cuestiones agrarias en Colombia, las dinámicas y las contiendas políticas del campesinado colombiano. A través de la construcción de algunos hechos históricos, buscaremos identificar los repertorios de contienda, los actores políticos, así como las oportunidades políticas. En los objetivos encontramos el objetivo general, que es comprender los acontecimientos y las medidas agropecuarias que se han establecido en el sector, ejerciendo influencias en los sucesos productivos, económicos y de desarrollos en Colombia. Entre los objetivos específicos encontraremos o conoceremos la implementación de medios tecnológicos en el sector agrario de Colombia, entenderemos los ámbitos que intervienen en las cuestiones agrarias y desarrollo de nuestro país, comprenderemos los contextos de la historia agraria en Colombia, detectaremos las obras más relevantes de la modernización, conoceremos algunas restricciones institucionales del sector agrícola en Colombia y también conoceremos el apoyo requerido por los campesinos de parte del Estado. Historia agraria. Colombia, país feudal, semifeudal o capitalista. Discusión por la cual en los años 60 Bejarano abrió contexto a la historia agraria, ligada a la discusión de los orígenes de la industrialización y de los obstáculos estructurales en el sector agropecuario, imponía a un proceso de modernización que la burguesía industrial debía liderar. Sus obras más importantes en este campo son El régimen agrario, de la economía exportadora a la economía industrial, la cual habla de la transición de una economía preindustrial a una industrial, economía y poder, la SAC y el desarrollo agropecuario colombiano. Se mezclan los intereses de los capitalistas con los intereses de los dueños de las tierras. De la amplitud de la biografía de los libros y el mismo libro se comprende el origen de las problemáticas socioeconómicas que aquejan a Colombia, donde el régimen agrario, aparte de ser una premisa hacia una economía industrial, donde las relaciones con el exterior se diferenciaban a las que existían hacia los años 30, cuando el desarrollo colombiano era inducido por impulsos exteriores y recogida por exportaciones que se encargaban de ordenar la economía interna. También ocurrió en la historia de la creación de varias escuelas y estaciones experimentales que fueron el preludio de los avances y organizaciones institucionales que tomarían vuelo a partir de los años 40. Sobre esta etapa concluyen las experiencias de los primeros 30 años del siglo XX.
fueron poco fructíferos. Ello respondía sin duda tanto a la escasez de medios como a la casi total carencia de demanda por técnicas que caracterizó a la agricultura colombiana desde el siglo XIX hasta los años 20. La enseñanza agrícola fue un fracaso en 1870 y 1900, en especial el intento de desarrollar la educación agronómica a nivel superior. Hace un recuento detallado de estos intentos, que chocan entre todo con la intensidad política. Luego escribir la educación práctica y científica entre 1900 y 1930, cuando se produce una reacción mayor a la educación puramente filosófica, jurídica y humanística. Desde el gobierno de Reyes se intentó dar un contenido más práctico a la educación superior y en particular fomentar la enseñanza a la agricultura. Sobre 10, la cual abunda en detalles, hasta la creación de la Escuela Superior de Agronomía en 1918 con la reorganización del Instituto Nacional de Agronomía. La última etapa que analiza cubre el periodo 1930 y 1950, que denomina la educación y la política agropecuaria, y que considera más fructífera que los 50 años anteriores en materia de aplicación en la técnica de la agricultura, la enseñanza superior y la investigación. Disciplinas que se consolidan en la medida de hacienda tradicional se desmoronan. Los agricultores se organizan mejor y nace la Federación de Cafeteros, y que las políticas agrícolas van desarrollándose de mejor manera para fomentar el desarrollo de la agricultura. Es también la época de nacimiento de las primeras secretarías de agricultura. Está en desarrollo de productividad y competitividad, con altas perspectivas y confianza de la gente, considerando el implemento de alto desarrollo tecnológico con alta rentabilidad, por la demanda de productos agrícolas que va a continuar, generando un crecimiento saludable para los países en desarrollo. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el tipo de retos que tenemos? Individualmente, el sector agropecuario sigue siendo un sector muy pobre. Si se separan los niveles de ingreso urbano y rurales, se observa que con dificultad entre el 7 y el 8% de los municipios tienen un nivel aceptable de necesidades básicas insatisfechas, NBI. En el país, es decir, más del 90% de los municipios colombianos tienen en su zona rural unos NBI muy elevados que superan el 35%. En Colombia la pobreza se concentra desproporcionadamente en el campo. Colombia tiene 45% de pobreza, pero en el sector rural es del 64%. Y esto se ha visto agravado por el conflicto armado, el desplazamiento, el despojo de tierra y los cultivos ilícitos, dificultando la capacidad de generar inversión pública y privada en el campo colombiano. Seguimos. Muchos analistas aseguran que Colombia es uno de los principales países que tienen disponibilidad de suelo agrícola que pudiera explotar de forma más efectiva y pudiera generar una base productiva muchísimo mayor. En términos de valoración y uso actual del suelo, en millones de hectáreas se tiene la posibilidades importantes de incrementar el área destinada al sector agrícola y silvoagrícola. Allí el potencial de vocación es de 21,5 millones de hectáreas y apenas se utiliza un poco menos de 5 millones de hectáreas. Sistemáticamente, desde el año 2003, el sector ha venido creciendo alrededor de 2 puntos porcentuales, por debajo del promedio de crecimiento de la economía nacional. Hay muchas explicaciones para esta tendencia. Problemas de clima, el comportamiento del café, los temas de renovación y roya unidos a que la palma se siembra hoy y hasta después de 3 años se empieza a recoger el producto. En el comercio exterior, el sector agropecuario ha tenido una disminución participativa, mientras que el
petróleo y el carbono ha sido más dinámico. En este sentido, las exportaciones minero-energéticas suman más del 50% del total de las exportaciones. Sí. La política integral de tierras en el sector agropecuario. La política comercial y arancelaria como instrumento de desarrollo o dispensador de crecimiento del sector agropecuario está trabajando en la superación de algunas restricciones institucionales del sector agrícola colombiano. Como podemos ver en el ejemplo, en el sector tiene una de las más bajas coberturas de América Latina en términos de hectáreas, cubiertas con seguros contra riesgos climáticos, lo cual no tiene ninguna razón de ser dado el tamaño de la economía, dado el tamaño de la economía nacional. Para esto, el Plan Único de Desarrollo el Plan Único de Desarrollo ha creado un pequeño marco institucional que hace un llamado a las compañías de seguros establecidas en Colombia para que ofrezcan a los agricultores seguros contra riesgos climáticos a precios razonables. La experiencia de este invierno muestra que no es razonable salir a ver cómo se arbitran a la carrera unos recursos fiscales para atender, paliar o compensar el golpe recibido por los agricultores o ganaderos por las inundaciones. Lo racional es manejar ese tipo de coberturas. Aquí podemos ver que de aquí en el marco institucional que estamos creando vamos a dar un apoyo, es decir, el Estado asumirá una parte de la prima mientras que se expande la práctica de los seguros contra riesgos climáticos. Dice un presidente, mientras un campesino está triste pues porque el Estado no los ayuda. En esta parte de esta manera, las compañías aseguradoras nacionales tienen una oportunidad valiosa para dotar a los agricultores colombianos de una de sus mayores falencias. Como podemos ver aquí son las aseguradoras colombianas, pero resulta que sin embargo en el marco institucional que ha dicho que si los aseguradores colombianos no se mueven con celeridad, se abre la posibilidad para que los agricultores puedan pedir cotizaciones y tomar seguros directamente con compañías aseguradoras extranjeras, así no estén domiciliadas en el país, a fin de que haya competencia a favor de este tema. El gobierno viene adelantando una política de tierras perfectamente compatible y no antagónica con el desarrollo de la agricultura empresarial, es decir, la agricultura con vocación de exportación. Es indispensable que al mismo tiempo el país pueda avanzar en una política integral de tierras que cubra básicamente tres aspectos. Entre el primer aspecto vemos que las políticas de restauración, cuya discusión cursa en el Senado de la República, la ley de víctimas, y aspiramos a que antes de que termine esta legislatura se apruebe para poder cumplir en parte la deuda gigantesca que tiene el país con más de 350.000 familias que les han arrebatado las tierras en una porción no menor a 2 millones de hectáreas. Aquí pues en la imagen podemos ver que lo que decía, lo que acabamos de decir, es una ley que está ahorita en debate en el Senado, lo cual ha traído pues que muchos campesinos han sido despojados de sus bienes y ha traído una baja economía para nuestro país. En el segundo aspecto, el eje de la política integral de la tierra es avanzar hacia la formalización de la estructura de la propiedad agraria en Colombia. Cerca del 40% de los predios que se trabaja en el país no cuenta con títulos de prioridad formal y por lo tanto está incluido de las vías de movilidad social que el siglo XXI abre para los campesinos, como el acceso a crédito, hipotecas y subsidios. Entonces aquí como vemos, lastimosamente los campesinos por no tener los títulos de sus predios no han podido acceder a créditos ni a buenos transportes en el siglo XXI. En el tercer aspecto, el campo es el 40% más pobre que el promedio nacional
y de ahí la importancia de modernizar la agricultura, favoreciendo la asociatividad del pequeño y mediano agricultor en Colombia. Esto quiere decir que nos tenemos que asociar todos los campesinos, bien sean ricos y pobres, para poder surgir, para poder tener una evolución buena. Podemos concluir que el Estado debe apoyar más a los campesinos, ya que si no lo hace, hay muchos interesados en el extranjero en hacerlo, gracias a la satisfacción y buena calidad de los productos ofrecidos por nuestro país, y lo cual traería consigo un desequilibrio y bajas económicas en Colombia. Conclusión. El campo es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país. Sin embargo, no se ha potencializado. Mientras no se fortalezca con vías de acceso y eliminando intermediarios en la cadena de abastecimiento hacia los sectores de distribución, no habrá equidad social. Las políticas deben ser de Estado totalmente cohesionadas y los alivios o cualquier tipo de ayuda económica debe ser dentro de un marco de transparencia y de forma transitoria. El sector agropecuario en Colombia es uno de los renglones importantes en el modelo económico. Esto se evidencia en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2010-2014 del actual gobierno. Al hacer una retrospectiva desde la época de la colonia, se encuentran documentos que son evidencia de la importancia de la población rural como agentes productores y de sostenibilidad en la economía. Gracias. Muchas gracias.